Vamos, La bueno, Lucy. después de estas hermosas alabanzas al nombre de Dios, vamos a comenzar con una oración. Vamos a pedirle a Marixa, por favor, si eres tan Ok, amable, nos dirijas claro en que oración sí. para comenzar. Buenas noches a todos, mi querida familia, los amo. Siempre me da gusto verlos. Cuando uno está lejos y ve a la familia así, es como que, wow, se siente uno muy bien. Así que vamos a orar. ¿Hay alguna petición especial? ¿Sí? Por la salud de William, por la salud de William. Por la salud de William, sí, que lo van a operar, pues hasta ahora sabemos que creo que el lunes es que se va a realizar el procedimiento. Bueno. Y me acabo de enterar también que mi mamá se siente bastante mal, la tuvieron que inyectar. Me acaba de llamar Charito y me comentó, entonces vamos a orar también por mi mamá. Ok, está bien. Voy a llamarla ahorita. Quiero que oren por mi familia en Barranquilla. Una hermana de mi papá, la hermana mayor, murió hoy. Ya ella tenía más de casi 90 años, un poquito más de 90 años. Noemí se llama. Así que oremos por la familia Bustamante, está de duelo ahí en Barranquilla. Oremos por nuestras tías y tíos que ya están bastante avanzados de edad, y algunos ya están enfermos. Y que puedan ellos fortalecerse en la esperanza de Jesús. Amén. Oremos por ella, la familia Bustamante en Barranquilla. Muy bien, entonces, ¿hay alguna otra petición? La familia Bustamante, William, por Ramos. Buenas noches. Buenas noches. Feliz sábado para todos. Feliz sábado, hijo. Amén. Tengo un motivo de petición, por favor. Nosotros aquí en la familia tenemos una persona que ahora mismo está hospitalizada con COVID-19. Su nombre es Neris Parejo. Neris. Familiar de nosotros, de aquí, de la hermana Gregoria Albor, de mi madre Blanca Albor, es prima de ella. Se llama Neris Parejo, está con COVID-19 hospitalizada. Entonces, queremos por favor que la tengan en cuenta en oración. Muchas gracias. ¿Cómo no? Okay. Gracias Andrés. ¿Cómo no? También quiero pedir oración por Santa Marta. Santa Marta está en alerta roja con COVID. Están muriendo diario de entre 7 y 15 personas. Muy fuerte el COVID aquí en Santa Marta. Entonces, oremos por la ciudad, porque hay demasiados contagios, ya las clínicas están colapsadas y están enviando enfermos a otras ciudades porque acá ya no hay cama. Amén. 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 A orar. Muy bien. Oramos. Padre Celestial, gracias Señor, te damos por este día santo. Gracias porque tus misericordias son para siempre, porque tú eres un Dios misericordioso, justo, que nos miras con amor, nos perdonas y obras, Señor, milagros en nuestras vidas. A ti en este día te buscamos porque tú eres nuestro único refugio. Y Amén, ponemos, Señor, en tus manos estas peticiones que tú has escuchado. Oramos por William para que la operación sea un éxito y tú dirijas las manos de los médicos. Oramos, Señor, por mi mamá, que tú restaures su salud, que ella se pueda sentir bien. Oramos por la familia Bustamante, que en este momento tienen un duelo. También oramos, Señor, por Neris, que está mal con el COVID. Oramos, Padre, por Santa Marta. Usted sabe, Señor, la situación por todos los enfermos, la familia. Ayúdanos a que los ciudadanos tomen conciencia de que deben tomar medidas de precaución y esto no es un juego. Pedimos, Señor, tu bendición. También pedimos una bendición especial por Andrés. Él es nuestro líder en este grupo de oración. Y viernes tras viernes, Señor, tú lo has usado en compañía de mi esposo para fortalecer la familia.
Amén, Señor. Dios Padre, una bendición especial por Andrés. Dale fuerza, dale salud, cólmalo con tu presencia. Unge también a mi esposo, Padre, con tu Santo Espíritu. Y a cada uno de los que estamos beneficiándonos con este estudio, permite que podamos crecer en tu gracia. Por Amén, Cristo Señor. Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Amén, Señor. Tenemos Amén, una amén. introducción del video, un video introductorio del estudio. Son 2 minutos y medio, 3 minutos. Y entonces luego dejamos a nuestro líder, Andrés, para que coordine el estudio. En medio del estudio vamos a preguntar quién hizo la tarea, la investigación. A mí me gusta mucho motivar a investigar. Ahí está Janet, está Alfredo. Parece que Charlton tienes una cantidad de tareas hechas, porque eso alzó las 2 manos. Bueno, oye, No, amiga. Tengo una, pero la hice con emoción. muy bien. Yo creo que hoy ese tiempo va a tener que ser extendido porque yo también me preparé bien. Muy bien, Andrés. Tienes muchos facilitadores hoy en el estudio, Andrés, así que cuando uno es maestro y enseña una clase con tantos facilitadores, uno es el que menos participa. Así que denle participación a todos los maestros que hoy están ya afilados. Oiga, los felicito, son excelentes estudiantes, ¿saben? No. Gracias. Tienen Hacen 10 buena- desde hacen ya por buena- investigar. Hacen buena la tarea, ¿eh? Son buenos estudiantes. Bueno, se nos va a facilitar el estudio, va a estar interesante acerca de la ley de Dios, los mandamientos. Y bueno, en el transcurso del estudio vamos a entrar a profundizar un poquito en esa área teológica de la investigación que hicimos, de buscar personajes que obedecieron la ley de Dios antes de Moisés. Pero antes vamos a ver entonces el video del pastor Bullón como introducción. Y dejamos entonces a Andrés para dirigir el estudio. Vamos entonces si podemos apagar los micrófonos, es mejor porque se escucha sin interrupción el audio del video. ¿Puede alguien apagar el micrófono? Si alguien tiene el micrófono abierto, vamos a escuchar la introducción del tema. Hola querido, leamos Romanos 7:7. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Sabes, mi amado, la ley viene de Dios. La gracia también viene de Dios. Somos salvos únicamente por la gracia. No somos salvos guardando la ley. Pero el hecho de que nos salvamos únicamente por la gracia de Cristo no quiere decir que la ley ya no tiene valor o ya no existe. ¿Sabes por qué? Porque Juan dice que el pecado es la transgresión de la ley. Y si la ley ya no existe y el pecado es la transgresión de la ley, entonces ya no hay pecado. Y si ya no hay pecado, ¿para qué sirve la gracia? ¿Te das cuenta? La ley tiene su lugar, la gracia tiene su lugar. ¿Para qué sirve la gracia? Para salvar. ¿Para qué sirve la ley? Pablo dice, para mostrar el pecado.
Porque Pablo dice, yo no sabría que codiciar es pecado si la ley no dijese, no codiciarás. Mi pregunta para ti hoy es, ¿aceptaste la gracia maravillosa de Cristo? Y ahora tengo otra pregunta. ¿Tus pies están caminando en los principios eternos de la santa ley de Dios? No te atrevas a decir jamás que porque la gracia te salvó, ya no tienes que guardar la ley de Dios. Pero tampoco pienses que porque guardas la ley de Dios te vas a salvar, porque la salvación es únicamente por la gracia maravillosa de Jesús. Adelante, Andrés. Muy bien, es una introducción muy interesante. En el viernes anterior hablábamos, en estudios anteriores hablábamos de la salvación, del plan de salvación que Dios ideó para el ser humano. También hablamos del perdón, ¿cierto? El perdón de los pecados. Y en el día de hoy vamos a hablar, como ya vimos en el video introductorio, de un tema muy importante para la vida cristiana, como es la ley de Dios, que está reflejada en los 10 mandamientos. Así que vamos entonces ahora a prestar atención al video central sobre este tema. Igual vamos a tratar de apagar los micrófonos para que podamos cada uno escuchar bien. Entonces le voy a pedir al pastor Samuel que por favor me permita compartir. Perdón, regálenme un segundito. Primero apago mi cámara. Adelante, ya estás habilitado. Ok. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este canal. Este es un estudio bíblico que consta de 20 lecciones, titulado La Fe de Jesús, cuyo objetivo principal es la revelación del ministerio de Cristo. Esto significa que tiene que ver con tu salvación y la de tus seres queridos. A continuación, la 10ª lección. En esta lección estudiaremos acerca de la Santa Ley de Dios. Primera parte. Importancia de la Santa Ley. Primera pregunta. ¿Quién y cómo se escribió la Santa Ley? Busquemos en la Biblia Éxodo 31:18. Y cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dio a Moisés 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Dios mismo con su dedo escribió la Santa Ley. Número 2. ¿Qué
revela la Santa Ley? Primera de Juan 3:4 enseña: todo aquel que comete pecado también infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. La Santa Ley de Dios nos dice cuando estamos en pecado. Número 3. ¿A quién nos conduce la ley? Encontraremos la respuesta en Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. La ley es nuestro tutor o guía que nos conduce a Cristo. Número 4. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Encontraremos los verdaderos 10 mandamientos en el libro de Éxodo, capítulo 20, versos del 3 al 17. Primero, no tendrás otros dioses delante de mí. Segundo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni les rendirás culto, porque yo soy el Señor tu Dios, un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación de los que me aborrecen. Pero muestro misericordia por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día será sábado para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu animal, ni el forastero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se prolonguen sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Sexto, no cometerás homicidio. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no robarás. Noveno, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que sea de tu prójimo. Hagamos una comparativa sobre los verdaderos mandamientos bíblicos y los que enseña la Iglesia Popular. No tendrás otros dioses. Cambiado a amarás a Dios sobre todas las cosas. No te harás imagen ni las honrarás. Sospechosamente eliminado. A partir de este punto, la secuencia está cambiada. No tomarás en vano el nombre de Dios. Acuérdate del día sábado para santificarlo y reposar en él. Cambiado a santificarás las fiestas. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás.
no cometerás adulterio, cambiado a no cometerás actos impuros. No robarás. No darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás. Para completar el decálogo, han dividido este en 2. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. No codiciarás los bienes ajenos. Principios del carácter de Dios expresados en la Santa Ley. Primer mandamiento: adoración exclusiva al único y verdadero Dios. Segundo, prohibición de la idolatría en todas sus formas y manifestaciones. Tercero, reverencia para con Dios y prohibición de jurar en falso en el nombre de la deidad. Cuarto, reconocimiento y adoración del verdadero Dios, creador de los cielos y de la tierra. Quinto, honra y respeto a los padres. Sexto, prohibición de cualquier atentado contra la vida de nuestros semejantes. Séptimo, pureza y santidad en el matrimonio. Octavo, protección al derecho de la propiedad. Noveno, prohibición de prestarse para ser testigo falso. Décimo mandamiento, prohibición de codiciar aquello que pertenece al otro. Segunda y última parte. Perpetuidad de la Santa Ley. Número 5. ¿Cuál fue la actitud de Jesús hacia la ley? San Juan 15:10 nos responde: si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús dice que los mandamientos deben ser guardados por amor a Él, así como Él los guardó por amor a su Padre. Número 6. ¿Realizó cambios Jesús en los mandamientos? Jesús aclara esta cuestión en San Mateo 5, del 17 al 18. No piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. De cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo haya sido cumplido. La Biblia dice que Jesús no cambió siquiera el más mínimo aspecto de la ley de los 10 mandamientos. Número 7. ¿Puede alguien cambiar los santos mandamientos? Eclesiastés 3:14 nos responde: sé que todo lo que Dios hace permanecerá para siempre. Sobre ello no hay que añadir, ni de ello hay que disminuir. Así lo ha hecho Dios para que los hombres teman delante de Él. Lo que Dios hace, para siempre lo hace. Y a nadie dio autoridad o potestad para cambiar su palabra. Ahora
que ya conoces sobre la santa ley de Dios, a lo mejor te preguntas, ¿qué debo hacer? Bueno, aquí tienes algunos nuevos consejos. Amar a Dios y guardar su ley. Si me aman, guardarán mis mandamientos. Guardar los mandamientos. Tu ley guardaré siempre, para siempre jamás. Respetar todos los mandamientos. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un solo punto, se ha hecho culpable de todo. Ahora, ¿estás listo para tomar la siguiente resolución? Si es así, por favor, lee conmigo. Acepto la santa ley de Dios, procuraré, con la ayuda de Dios, respetar todos los mandamientos. ¡Felicidades! ¡Vas muy bien! Has completado la 10ª lección y con ella has completado la mitad de nuestro curso. Si te ha... Muy bien, interesante y muy completo, ¿cierto? Creo que cada una de las preguntas y los textos bíblicos que sustentan la respuesta son bastante contundentes y claros para que podamos llegar a varias conclusiones. La primera es que la ley de Dios, o sea, los 10 mandamientos fueron escritos directamente por Dios. Como quien dice, no hay ninguna posibilidad para que alguien pueda decir que los 10 mandamientos fueron inventados o creados por el ser humano. Fueron escritos cada uno de esos mandamientos por la propia mano de Dios y le entregó a Moisés en tablas de piedra esa santa ley. Y eso de por sí ya es un hecho diciente, porque son pocos los pasajes bíblicos donde se presentan que Dios escribió directamente. Y uno de esos pocos pasajes son los de los 10 mandamientos. Fueron escritos directamente con o por la mano de Dios. Eso le confiere pues obviamente la autoridad total a la santa ley. Otra conclusión que podemos sacar del estudio que hemos visto a través de los 2 videos es que la santa ley de Dios no tiene el propósito, bueno, tiene digamos que básicamente 2 propósitos. El primero es mostrarnos el pecado. El apóstol dice, si no existiera la ley, yo por ejemplo no sabría que robar es malo o que robar va en contra de los principios de Dios. Si no existiera la ley de Dios, yo no sabría, por ejemplo, que decir una mentira es un pecado. Entonces la ley nos muestra el pecado, nos muestra las cosas malas que hacemos, pero también nos muestra, mirándolo desde el lado positivo, lo que debemos hacer. Por ejemplo, el 5.º mandamiento dice, honrarás a padre y madre. Es un mandamiento positivo. Entonces, ahí está pues ese primer propósito de la ley, mostrarnos el pecado. Y el segundo propósito es llevarnos a Cristo. Es decir, la ley es como un tutor, como veíamos allí en el video, que nos lleva, nos conduce a Jesús. Porque cuando nos muestra, al mostrarnos el pecado, por ejemplo, si alguien dijo una mentira o levantó un falso testimonio contra alguien, y luego se da cuenta al leer la ley de Dios, los 10 mandamientos, se da cuenta que cometió ese pecado, entonces la pregunta es, ¿qué debo hacer? Entonces debo ir donde Jesús, pedirle el perdón de los pecados, confesar los pecados, pedirle que me perdone, y el Señor Jesús me otorga su gracia perdonadora. Entonces miren allí cómo está el doble propósito. Nos muestra el pecado, pero a la vez nos lleva a Jesús. Bien, otra conclusión del estudio es que la santa ley de Dios es eterna. O sea, es eterna, es para siempre. Ahí vimos algunos textos
donde se nos muestra que la ley que lo que Dios hace es para siempre. Entonces, si alguien nos dice, como de hecho sucede en algunas, con todo respeto, en algunas iglesias, que la ley fue abolida en la cruz, entonces están contradiciendo el mandato bíblico que dice que lo que Dios hace es eterno. Y también el mismo Señor Jesús mostró cuál era su posición frente a la ley. Y el Señor Jesús no cambió ni una, Él dijo, hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una tilde, ni una jota se cambiará de la ley. Eso quiere decir que la ley de Dios, los 10 mandamientos, permanecen para siempre. Nadie los puede cambiar. Dios no ha dado autoridad a ningún ser humano, ni a nadie, para cambiar su santa ley. Es inmutable, es eterna. Bien, la Biblia también, la Biblia también nos enseña que Jesús guardó los mandamientos, ¿cierto? Él guardó los mandamientos, y si Él es nuestro único y máximo ejemplo, nosotros también debemos hacer como Él hizo. Ahora, obviamente, uno de los argumentos que a veces utilizan las personas que dicen que la ley fue cambiada o que la ley fue abolida, uno de los argumentos es que ningún ser humano ha podido guardar la ley, los 10 mandamientos. Hasta ahí tienen razón, porque por causa del pecado ningún ser humano ha podido guardar los mandamientos de manera perfecta. Pero una vez que nosotros pedimos la ayuda de Dios, pedimos al Señor que nos guíe, que nos ayude, que nos dé fortaleza, que nos transforme, Él nos dará el poder para guardar los 10 mandamientos. En su palabra el Señor dice claramente, porque Dios, el apóstol dice, porque Dios es el que obra en nosotros, tanto el querer como el hacer. O sea que Dios pone en nosotros el deseo, la voluntad de guardar su ley, pero a la vez nos da el poder para guardar los 10 mandamientos, porque por nosotros mismos no podemos hacerlo. Entonces, que quede claro esa parte. ¿Es posible guardar los mandamientos? Claro que sí. ¿Por nosotros mismos? No. Con la ayuda y el poder del Espíritu Santo podemos guardar los 10 mandamientos. Bien, ahora sí, Pastor Samuel, hay un espacio, usted dejó una tarea. Vamos a ver cómo han cumplido esos alumnos. Y ya por ahí vimos unas manos levantadas al principio. Sí, antes de entrar a esa parte, vamos a profundizar un poco más lo que Andrés a las conclusiones que él ha sacado. Son muy básicas, muy importantes. De hecho, en el video, si ustedes pudieron ver bien la descripción, encontramos que cada mandamiento tenía un propósito. El primero era adoración exclusiva al único Dios verdadero. El segundo mandamiento, prohibición a la idolatría. Tercer mandamiento, reverencia para con Dios, prohibiendo jurar en vano su nombre. El cuarto mandamiento, reconocer a Dios y adorarlo como el creador, como el sustentador. Por eso lo adoramos en el séptimo día, porque es el día conmemorativo de la creación. Así que ven ustedes que todo esto tiene sentido. No solamente es una lista de prohibiciones, sino que se convierte en una lista de promesas. Si nosotros estamos en armonía con Dios, vamos a obedecerlo de manera espontánea, voluntaria y con gozo. El quinto mandamiento, el objetivo era honrar y respetar a los padres. El sexto mandamiento, la prohibición de cualquier atentado contra la vida de nuestro semejante. El séptimo mandamiento, pureza y santidad en el matrimonio. No cometerás adulterio. Vivir la pureza del matrimonio es algo tan hermoso, mantenerse puros y fieles como esposos. Número octavo, la protección del derecho a la propiedad. Mire que hasta el aspecto de derechos humanos y derechos de propiedades y el respeto a los demás está implícito en los mandamientos. El noveno, prohibición de prestarse para ser testigo falso. Y el décimo mandamiento, la prohibición de codiciar aquello que pertenece al prójimo. Así que miren, tiene mucho sentido moral, de valores humanos, de convivencia en la sociedad,
de fortalecer la unidad familiar, de adorar a Dios. Por eso Jesús lo resumió en 2 grandes mandamientos. Amar a Dios, que son los primeros 4. Si notan, si ustedes leen otra vez Éxodo 20, se van a dar cuenta que los primeros 4 mandamientos del versículo 3 hasta el versículo más o menos 10 tiene que ver con nuestra relación con Dios. Pero luego en el versículo 12 en adelante tiene que ver con la relación con el prójimo, amar a los padres, respetar a la esposa y al esposo, ser fieles, no cometer adulterio, no matar, no robar. Tiene que ver en relación con el prójimo. Así que miren cómo Dios va enfocándonos de que los mandamientos nos lleva a una relación con Él y una relación con el semejante. Es importante tener en cuenta esto. Ahora, Andrés decía algo interesante. Jesús también guardó los mandamientos. ¿Alguien de ustedes me pueden, y esta es la primera dinámica de hoy, ¿alguien de ustedes me puede conseguir un versículo donde dice que Jesús guardó el sábado? Perdón, pastor. Perdón, un segundito. Disculpen ahí la interrupción, Pastor Samuel y familia. Miren, no, solamente quería agregar una cosita allí. Importante también, muy importante, que de pronto se nos había pasado. La ley de Dios o los 10 mandamientos se fundamentan en un principio, y el principio es el amor. Lo que dijo ahorita el Pastor Samuel. En primer lugar, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el principio sobre el cual se fundamentan los 10 mandamientos o la ley de Dios es el amor. Nunca olvidemos eso, el amor. El amor. Gracias, ahora sí, pastor. Sí, es tremendo. Jesús mismo lo dice en Juan capítulo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa es una muestra de amor, el obedecer los mandamientos. Ahora, ustedes pueden conseguir un versículo en la Biblia donde dice que Jesús fue al templo el sábado a adorar en el sábado, a leer la Biblia, en el sábado comer a su costumbre. A ver, rápidamente. ¡Ting! No estaba dentro de la investigación. Pero a ver, búsquenlo en Lucas, a ver si los que tienen Biblia, busquen, y si pueden abrir las cámaras, los demás, abran las cámaras para interactuar juntos. Biblia en mano, Lucas, el capítulo, a ver, Lucas, capítulo 4, porque esto es relevante, porque si Jesús guardó el sábado, respetó el sábado, fue para él importante, para él era muy relevante el sábado, entonces debe ser también para nosotros. Y miren ustedes aquí, en el libro de Lucas, capítulo 14. Vamos a darle un poquito de tiempo para que lo encuentren. Lucas, capítulo 14, versículo 16. ¿Alguien quiere leerlo? Lucas 4:16. 4:16. Janet. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Interesante. Algunas Biblias dice día de reposo, como la que tiene Janet. Y abajo hay un asterisco en el pie de página. En el pie de página hay un asterisco que dice aquí equivale a sábado. Esa Biblia sí, dice... hay 2 versiones. Esta que tengo acá sí dice el sábado. Sábado, exacto. Esa dice la sábado. Otra es la versión actual. Muy bien. Entonces, ¿qué dice allí Lucas 4:16? Que Jesús fue el sábado al templo a leer la Biblia. Era su costumbre. Así que él no tenía propósito de abolirla, ni de impedir que ya la gente ya no fuera a adorar a Dios. No. Es que la ley de Dios es eterna. Los apóstoles, por ejemplo, Pablo, después que Jesús murió, muchos años después, todavía se encuentra predicando y adorando a Dios y yendo a la iglesia los sábados, a la sinagoga los sábados. Así que era relevante para ellos. Ustedes pueden conseguir un versículo que hable que el apóstol Pablo predicaba y enseñaba en la sinagoga los sábados. A ver, rápidamente, comienza a buscar en sus Biblias. Hechos, capítulo 16, Hechos, capítulo 16, o también capítulo 17. Hechos de los Apóstoles está un poquito después de Lucas,
después va a ir Juan, y después va a llegar el libro de Hechos de los Apóstoles. Y miren lo que encontramos aquí. Esto es bien interesante. Miren desde el capítulo 16, el capítulo 16, el capítulo 17, el capítulo 18. Pero miren, en el 17, vamos a quedarnos en el capítulo 17. Hechos, capítulo 17, desde el versículo 1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, como acostumbraba, miren la misma frase, Jesús también acostumbraba, Pablo también, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitara de los muertos, y decía: Jesús, a quien yo anuncio, es el Cristo. Entonces, después que Jesús murió, siguió adelante, no solamente para los judíos, para los cristianos, en la observancia del sábado. Así que esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque el próximo estudio vamos a hablar específicamente de eso. Pero el sábado está dentro de la ley de Dios. Ahora, algunos de ustedes puede surgir la duda, la pregunta, pero Andrés o pastor, la ley de Dios fue dada para Moisés, o fue dada desde Moisés. Moisés fue el que escribió, el que recibió las tablas allá en el Sinaí, así que esa ley es de Moisés, la ley mosaica. Hay más de uno de ustedes seguro que ha escuchado esto. Así que ahora sí, doctora Janet, Alfredo y todos los que han encontrado, han hecho la investigación. Explíquenos, enséñenos ahora qué descubrieron de aquellos personajes que sí obedecieron la ley antes de Moisés. Alfredo primero y luego Janet. Charlton, prende tu micrófono. Prende el micrófono. El micrófono, Chartín. Ya Adelante, me escuchan. maestro, adelante. Bueno, la tarea era de averiguar si había algunos personajes que ya guardaban los mandamientos antes de Moisés. Sí, exactamente. Según recuerdo. Bueno, yo encontré que uno de los personajes fue Abraham. Ok. Y Abraham existió unos siglos antes de que existiera Moisés. Y eso lo vemos en la Biblia en Génesis 26:5. Se lo voy a leer exactamente. Vamos, espera. Vamos con calma porque este versículo es clave, así que es bueno que lo busquemos. Bueno, repítelo otra vez. Génesis. Bueno, Génesis 26, capítulo 26, versículo 5. Génesis 26:5. Correcto. Adelante. Bueno, aquí Dios le dice a Isaac que había bendecido a su padre. Bueno, abro comillas y les leo el versículo. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces aquí nos damos cuenta de que ya Abraham estaba guardando esos mandamientos. Que ya existía esos mandamientos antes de que existiera Moisés. Porque Abraham fue muchísimos años. Vamos a encontrar a Abraham, si retrocedemos la genealogía, vamos a encontrar a Abraham 500 años antes de Moisés. Correcto. Incluso antes que existieran los judíos, antes que existiera el pueblo de Israel y antes que existiera Moisés, porque recuerden que Moisés entra como protagonista para sacar al pueblo de Israel de Egipto, y ya ellos habían transcurrido casi 450 años desde Abraham cuando llegó a Canaán hasta que Moisés salió con el pueblo de Israel de Egipto. Así que es un versículo clave lo que Charlton ha encontrado y nos ha enseñado en esta noche. ¿Algo más, Charlton, que quieras añadir de este versículo? Bueno, en lo poco que pude leer cuando estaba investigando, lo que dijo el pastor Bullón, de que pues la ley estaba establecida desde hace muchísimo tiempo, la ley de guardar los mandamientos,
porque hablar de pecado, lo que él dijo era transgresión a la ley. Entonces, ya había una ley desde hace muchísimo tiempo. De ahí que nos quita o nos refresca la duda que había acerca de si los mandamientos se habían originado desde Moisés. Interesante. Muy interesante. Eso quiere decir entonces que Charlton ha resaltado dos cosas. Pero ya existía. Que la ley es eterna, o sea, existía mucho antes, porque fue lo que demostró el surgimiento del pecado. Se pudo demostrar porque se violó esa ley. Y número dos, encontramos a personajes como Abraham mucho antes de Moisés, muchísimo antes, 500 años antes, obedeciendo los mandamientos. Ahora, doctora Janet, puede complementar, no sé si era el mismo versículo, porque creo que había un pergamino o un cuaderno de 5 páginas allí de la investigación rigurosa. Porque bueno, mi tutora me dijo que era sobre la ley y yo me extendí un poquitico más allá, pero bueno, ya ahí tengo el contexto. Adelante. Bueno, ya Charlton mostró una pauta interesante y de ahí podemos partir. Adelante. Efectivamente, así como dice mi querido hermano, la ley existía desde tiempos anteriores. De hecho, la ley era conocida ya por Adán y por Eva. Ya estaba la ley, ¿sí? Ellos, su naturaleza era de obedecer. Cuando ellos pecan es porque transgreden la ley. Es decir, ya ellos tenían el conocimiento de no robar y de amar a Dios y de obedecerle a Dios. Eva, cuando se le presenta a la serpiente, Eva miente, porque ella le dice a la serpiente que Dios había dicho que de ese árbol no lo toquen y no lo coman. Dios dijo, no lo coman, pero Dios no prohibió que no lo tocasen. Ahí Eva miente. Segundo, cuando ella sustrae el árbol para comer, roba el árbol de Dios, ¿sí? Entonces, ya ahí se configuran una serie de delitos que transgreden la ley. Se produce el pecado, ¿sí? Entonces, por esa transgresión del pecado, hubo que hacer la ley ceremonial, que es el sacrificio del cordero, para que ellos pudiesen ser salvos. El cordero era la ley de Jesucristo, el sacrificio de Jesús. El cordero ¿sí? representaba a Jesucristo, ¿sí? Mientras Cristo no hiciese ese sacrificio, ellos estaban condenados a muerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque hubo la transgresión de la ley. Permítame concluir. Ahora, la gente se confunde cuando dicen, no, que en el Sinaí fue que se dieron los mandamientos, que no. Ya la ley, como lo podemos denotar, hubo la transgresión con Adán y con Eva. Entonces, la gente se confunde con el nuevo pacto y el antiguo pacto. Cuando dice que Jesús transgredió la ley, abolió la ley, abolió la ley. Jesús no abolió la ley en ningún momento cuando hay los dos pactos. El primer pacto quería decir que la ley estaba escrita en piedra y el segundo pacto es la ley inscrita en nuestra mente y en nuestro corazón, proclamada por el sacrificio de Jesús. Mas ahí no hay ninguna abolición de la ley. Por eso es que las personas se confunden que con la abolición de la ley en el nuevo pacto y el antiguo pacto. ¿Sí? Eso para concluir. Lo que se podría deducir que se abolió fue la ley ceremonial, porque ya no hay necesidad de estar matando corderitos, toros, bueyes. Imagínense, en estos tiempos la gente tendría que sacrificar ganados enteros para la cantidad de pecados. No, esa ley sí se abolió, porque Jesús es el propio sacrificio. Bueno, eso quería. Excelente, doctora Janet. Ahí le puse el ingrediente de derecho, ¿no? De derecho y de
cómo Dios litiga con el hombre y hace la manera de espiarlo. Mira, Dios es un educador paciente. Sí. Dios nos educa a través de su ley, nos da los códigos morales para poder vivir con una ley que da vida, da salvación y restituye la vida del ser humano. Son los códigos morales establecidos por Dios. Tremendo, tremendo. Estamos aprendiendo, así que es interesante. No sé si alguien más quiere aportar un poco más, nutrir lo que Sharton y Janet han complementado con este estudio tan bueno, han profundizado. Recuerden que el propósito era profundizar hoy más acerca del estudio, pero podemos irnos un poquito más allá, más atrás de Adán y Eva, pero vamos a ir un poquito más atrás de Adán y Eva para que veamos un detalle importante, pero no sé si alguien más pudo hacer un poco más de la investigación bíblica. Esto se llama hermenéutica. Ustedes lo que están haciendo ahora mismo es hermenéutica, es interpretación, es estudio, es investigación, y esto es muy importante que lo hagamos. No sé si alguien más tiene un poquito más que aportar. Lucy. Bueno, yo la verdad no hice la tarea, pero según lo que he leído en la palabra de Dios, ¿cómo se dice? El que desobedeció la ley, el primero que desobedeció fue Satanás. Porque ¿quién fue el primero que dijo mentira en el cielo? Satanás. Sí. ¿Cierto? Cuando él comienza a maquinar a los ángeles, él estaba diciendo mentiras. Él estaba, como dice uno aquí en el lenguaje popular, el trasmoyo que hacía allí, ¿verdad? Cuando estaba delante de Dios era una cosa y se veía, dice la hermana Elena, que en su libro, que en el conflicto, que se veía como todo, como, no era arrepentido, como todo, como arrepentido, cuando estaba en el concilio, en esos concilios que se hacían en el cielo, y él salía de allí haciendo creer como si Dios no lo supiera todo, de que ya iba a desistir, ¿verdad? Pero cuando salía de allí vemos todo lo que hacía. Entonces, un primer mentiroso fue Satanás, que, ¿cómo se dice? El que pecó, el que no obedeció la ley fue Satanás. Interesante, bueno. Interesante planteamiento, porque precisamente allí tenemos que retroceder, porque el surgimiento del pecado no fue solo con Adán y Eva. El surgimiento del pecado fue con Adán y Eva aquí en la tierra. Entonces ese es el planteamiento que presenta Janet. Pero si nos retrocedemos más hasta el origen del pecado, vamos a darnos cuenta, como dice Lucy, que llegamos hasta el mismo trono, hasta el mismo cielo donde Satanás está presente como Lucifer. Y ahí encontramos nosotros entonces a Lucifer transgrediendo. O sea, la pregunta clave aquí sería, ¿cómo fue que en las cortes celestiales se pudo determinar que Lucifer había transgredido o había desobedecido a Dios? ¿De qué manera se pudo haber determinado eso? Tenía que haber un código, ¿verdad? Un código para transgredirlo, para que hubiese pecado. Entonces, vamos a darnos cuenta que la ley, retrocedemos mucho más atrás de Adán y vamos a encontrar que la ley es parte de la misma esencia de Dios y de su gobierno universal y eterno. Conclusión, primera conclusión que podemos sacar de todo el estudio es que así como Dios es eterno, sus principios que gobiernan el universo son eternos. La ley de Dios es eterna. Fue dada a los seres humanos a través de 10 preceptos, a través de 10 promesas, y fueron escritas 2000 años después con el dedo de Dios y fue dado a través de Moisés. Pero esa ley existe eternamente y existirá eternamente como el principio fundamental del amor, del gobierno de Dios en el universo. Qué maravilloso es esto, porque nosotros estamos ahora viendo la ley de Dios desde otra perspectiva.
porque no solamente leemos como un código, no solamente leemos como unos mandamientos y como prohibiciones, sino como promesas que nos muestran la esencia del carácter de Dios. Y el carácter de Dios es amor. Y por eso dejo esos principios, para protegernos, para prolongarnos el bienestar a los seres humanos y para mostrarnos, si en algún momento lo transgredíamos, mostrarnos el pecado y guiarnos, crear la necesidad de buscar a Jesús como Salvador. Interesante. No sé si alguien más quiere. Alfredo quiere decir algo. Alfredo, adelante, Charlton. No, que nos sirvió para también guiarnos a la salvación, complementando lo que tú decías ahora. Sí, nomás era eso. Sí, no, de hecho es interesante que resaltes esa parte. Andrés lo había dicho en el comentario del estudio. Hay una palabra griega, Andrés, que aparece allí, que es el ayo, que también la usamos nosotros en latín, el ayo o la haya. ¿Ustedes recuerdan qué es eso? El ayo o haya es como una niñera que va criando a un niño, lo va educando. La palabra de Dios dice que la ley de Dios es un ayo, o sea, es como un tutor, como una niñera, como una meretriz que va ayudando al niño a crecer, y enseñándole todos los principios hasta que llegue a ser ya una persona independiente. Entonces, lo que dice Charlton es interesante. La ley está establecida para guiarnos a Jesús, que es nuestro Salvador. Sí, yo quería agregar algo. Es interesante, por ejemplo, ustedes encuentran en la transcripción que Dios hace de su santa ley. La ley de Dios está basada, como ya lo dijimos y ya lo hemos visto claramente, en principios. Son unos principios, pero el principal principio es el amor. El lenguaje que Dios utiliza es el lenguaje de aquella época. Recordemos, la Biblia fue escrita en diferentes épocas y en épocas distintas a nosotros. Entonces, para nosotros entender a veces ciertos textos bíblicos, tenemos que en algún momento remontarnos a esa cultura, a ese tiempo, ¿cierto? Al contexto en que se escribió, porque, por ejemplo, mucha gente que dice que no, que la Biblia fue para los judíos, porque allí dice que no codiciarás, por ejemplo, dice ni a tu siervo, pero ¿cuál siervo si hoy no hay esclavos? A tus bueyes, no codiciarás los bueyes, no, pero es que todo el mundo no tiene bueyes, por decir algo. Pero lo que nosotros tenemos que entender que en la cultura de esa época, de ese tiempo, ¿cierto? La mayoría de los bienes consistían en ese tipo de bienes, por ejemplo, los bueyes y demás. No codiciarás, por ejemplo, los bueyes ni el asno. Si fuese escrito, si lo tradujéramos hoy a un lenguaje moderno, por ejemplo, el mandamiento de no codiciarás la casa, no codiciarás el televisor, no codiciarás el carro, no codiciarás el celular, que es de un celular de alta gama, un iPhone de esos de los más caros, no codiciarás. No codiciarás el iPhone 12 de Andrés. Cierto, ojalá tuviera yo uno de esos. Bueno, entonces recordemos eso, que el lenguaje bíblico en el cual están escritos, en este caso los 10 mandamientos, está en el contexto de la cultura de esa época, en el contexto de lo que se vivía en ese momento. Pero que los principios que aparecen allí son principios eternos, ¿cierto? Son principios eternos que se dan en todas las épocas, para todas las culturas, incluso a través del universo, como ya lo explicó el pastor Bustamante. Son inmutables. Son inmutables, así es. Muy bien, no sé, Andrés, si quieres abrir el espacio para preguntas. A veces Isabel hace preguntas muy interesantes. ¿Quién más está allí? Doris, Blanca. Ellas participan, cuando están conectadas, participan con preguntas y aportes interesantes. Entonces, no sé si quieras abrir un espacio de preguntas para ir terminando. Sí, saludamos a algunas de las personas que se conectaron después. Saludamos a Doris, por ejemplo, que siempre ha estado allí al pie del cañón. Giselle, mi hija, que se conectó hace ratico. Bienvenida, Gis. También a la familia Albor, Andrés David. Gracias.
a Ney y a Blanca que aparecen allí. Bienvenidos y nos alegra que nos estén acompañando. Bueno, no sé quién tenía alguna pregunta. Doris prendió su cámara. Si la prendiste fue por algo, ¿cierto, Doris? Te escuchamos. No, para saludarlos. Estoy escuchando bueno. y meditando. Bueno, eso es válido, claro que sí. Gracias. Igualmente te enviamos un saludo afectuoso. Okay. Bueno, Isabel como que se nos fue. Yo no la veo por ahí a Isabel, pero ella estaba conectada. No, yo aquí estoy. ¿Me escuchan? Sí, claro. Ya, mira, es que está por acá perdida en el rinconcito. Adelante, Isa. Antes me he sentido ignorada. Tengo la mano levantada desde hace rato. Qué pena, Isa. Disculpa. No, están todos emocionados. Prende la cámara. Prende la cámara para ver. Es que estoy toda feíta. A ver, bueno, la prendo. Bueno, ustedes ya me conocieron feíta también. Pero no importa, tú eres linda. Así feíta eres linda. Y más para tu mamá. No, es que después de mucho tiempo anoche me tocó trasnochar y estoy con un poquito de dolor de cabeza. Como que me dio duro el trasnocho. Entonces por eso no estoy presentable. No, yo quería comentar pues aparte de los aportes de Charlton y de Jane, yo también había encontrado pues 2 versículos que hablaban también acerca de otro personaje que también había guardado la ley de Dios, y eso también hacer el comentario de que si ya antes de que a Moisés le fueran entregadas las tablas con los 10 mandamientos, ya habían restricciones acerca de cómo guardar la ley de Dios, como mencionó ahorita el pastor, incluso antes de la creación, desde el cielo, pues ya se habían establecido pues ciertas leyes morales a las que tenían que estar sujetos los ángeles, ¿cierto? Y que Lucifer en aquel momento transgredió. Los versículos a los que yo iba a hacer énfasis, pues aportando a la extensa investigación que hicieron los primos, era acerca de Noé, en Génesis 6:9 y Génesis 7:1, en donde también se menciona acerca de que ante los ojos de Dios Noé era una persona justa. Dice la palabra del Señor en Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y en el capítulo 7, versículo 1, cuando empieza a hablar acerca del diluvio, dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Entonces, pues, no lo dice de una manera textual, pero da a entender que también era obediente en cuanto a las leyes de Dios. Ok, Chava, interesante, muy importante, ¿no? Así es. Cuando Dios, por ejemplo, manifiesta que, por ejemplo, en el caso de Job, recuerdan también, cuando Dios le dice al mismo Satán: ¿no has visto a mi siervo Job, varón justo? Cuando Dios expresa eso es porque esos siervos de los cuales habla el Señor son guardadores de su santa ley, son obedientes de su santa ley. Eso es muy cierto, Chava. Interesante eso que acabas de decir. Sí, Isabel ha marcado una pauta también interesante y está complementando la investigación. Ustedes son buenos investigadores. Vamos a dar una tarea para el próximo viernes, otra investigación. Y ya ustedes, Andrés, ya no podemos dejarlos sin dejarles investigación, porque han demostrado que son asiduos estudiantes y cumplen cabalmente, investigan, estudian, profundizan. Y Isabel ha marcado una pauta interesante, porque entonces ya no encontramos solamente a Abraham, encontramos también ¿a quién? A Noé, encontramos, como decía Andrés, encontramos a Job, encontramos a Enoch, encontramos a Enoch. Si vas un poquito más atrás de Noé, encontramos antes de Noé
a su bisabuelo, a su tatarabuelo, que es Enoc. Y Enoc también fue un hombre perfecto que caminó con Dios. Entonces, si vamos y ponemos ese principio de perfección y obediencia de estos hombres de Dios, vamos a encontrar que todas esas generaciones hubo personajes y patriarcas que obedecieron la ley de Dios. Algunos tan explícitamente como Abraham, pero otros que implícitamente en su diario vivir lo obedecían, como Noé y Enoc y Job. Janet. Pastor, para concluir también debemos de tener en cuenta pues a una persona, Abel. Abel también cumplió con los mandamientos del Señor, porque encontramos a Abel haciendo sacrificios, ¿sí? Recordemos cuando él le presenta su sacrificio a Dios y el hermano le presenta también como una ofrenda floral, y los sacrificios eran por medio de corderos, ¿sí? Y Caín lo que presentó fue una ofrenda, no un sacrificio por expiación de los pecados. Entonces, por eso es que pasó eso. Pero ya teníamos a Abel, pues, respetando la ley. Andrés, yo, por lo menos yo estoy muy emocionado con estos estudiantes porque, wow, es impresionante la parte que está presentando Janet de la diferencia de ofrenda y de sacrificio de expiación es profundo, porque precisamente en eso se marcó la diferencia. Lo que Jesús pedía era una ofrenda de expiación, de ofrenda que representaba lo que él iba a hacer, y no simplemente una ofrenda de gratitud por la bendición que Dios le había dado por los frutos, porque él llevó fue fruto, lo mejor de los frutos. Una ofrenda. Pero era sacrificio de expiación. Interesante eso. Pastor, vamos a ir concluyendo. Bueno, yo quería, entonces, 3 cositas para terminar. La primera es que el próximo viernes estaremos estudiando el tema del sábado, el 7º día. La segunda conclusión, bueno, esto no es una conclusión, es como una sugerencia. Por ejemplo, nos gustaría retomar la presencia de algunos amigos y amigas que no las hemos visto ahora último. Por ejemplo, Gregoria, que está por ahí si me escucha, invitar a Esmeralda, contactarlos otra vez, hablar con ellos, de pronto mirar qué están pasando, orar con ellos o por ellos. Igualmente a Alba, la de Bogotá, también contactarla nuevamente. De pronto Ítala, que es la amiga de ella, hablar con Ita para ver si la llama, porque nos gustaría tenerlos nuevamente acá, ¿cierto? Son personas que han estado participando, y también algunos familiares que se han conectado, pero que, por ejemplo, Leiby, el caso de Alvarito, el hijo de Miriam, que también ha estado en estas clases. Entonces, de pronto, como volver a contactarlos para que se unan nuevamente al estudio, porque está muy interesante. Y por último, la tarea, Pastor Samuel, ¿cuál es la tarea para el próximo viernes? Antes Mari va a leer un texto que redondea todo. La gran conclusión a la que queremos llegar es precisamente que Dios nos pide que lo obedezcamos por amor. Y está un versículo en la Biblia precisamente que habla de eso. Cuando después de todo este estudio uno se pregunta, oye, ¿y qué voy a hacer? En mi caso, cuando empecé a estudiar la Biblia y me encuentro con esta verdad, pues para mí fue como que me tocó asimilarla, porque yo estudié todo el tiempo en escuelas de monjas y me formé creyendo que el domingo era el día de reposo, y ahora de encontrarme que la Biblia dice otra cosa, entonces surgió la pregunta, bueno, ¿y yo qué voy a hacer? Pues al analizar más la palabra de Dios, me encantó este pensamiento que dice, si me amáis, Juan capítulo 14, versículo 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos.
sea, que los mandamientos, más que un cumplimiento, es una relación. No voy a obedecer por temor, sino porque yo lo amo. Y luego dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y hay un versículo que quería leerles, pero no lo encuentro aquí mismo. El versículo 24 dice, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino el Padre que me envió. Pero el versículo, y les animo a que lean el capítulo 14, ahora mismo no lo encuentro, pero la relación de Dios contestar mis oraciones tiene que ver mucho con mi relación que yo tengo con Él. ¿Hasta qué punto yo puedo decirle, Señor, escucha mis peticiones? Pero también es interesante que Dios nos llama a vivir en comunión a sus mandamientos. Y el principio básico es el amor, como lo ha leído María allí. Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Bien, vamos a estudiar entonces el próximo viernes el texto. Disculpa, lo encontré. Dice, el versículo 21 del capítulo 14. Léanse todo el capítulo 14 de Juan. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Y luego en otra parte dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Así que no le voy a obedecer para que Él me escuche y responda a mis oraciones. No, le voy a obedecer porque le amo. Y como Él me ama, Él me escucha. Amén, amén, amén. Qué bonito, qué bonita conclusión. Todo se resume en amar a Dios. Y ese amor nos va a impulsar a obedecer. Amarle es obedecerlo y es servirle. Bien, el estudio del próximo viernes es continuación de este estudio, pero vamos a profundizar en un solo mandamiento y es el cuarto mandamiento, ¿verdad? El tema acerca del sábado como día de reposo. La investigación. A ver, tomen nota, Janet, Charlton, Isabel, todos. Y con lapicero rojo, mire. Con rojo, Lucy, todos tomen nota de la investigación para el próximo viernes. Ustedes son los que van a ayudarnos a profundizar en el tema como lo han hecho hoy. Y si alguien puede lograr hacer una conclusión como la que ha hecho Mari, interesante, todo se resume en el amor, todo se resume en el amor y el amor nos impulsa a obedecerlo. Qué bonito. Bien, dos puntos para investigar. El sábado, como también la ley de Dios, el sábado está dentro como el corazón de la ley. Entonces vamos a conseguir un versículo donde se encuentra el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, recibiendo esa prueba de obediencia antes de llegar al Sinaí. Recuerden que lo que estamos buscando es profundizar de tal forma que podamos encontrar argumentos bíblicos que nos puedan ayudar a tener la firmeza y la confianza de concluir de que los mandamientos siempre han existido. Y ya hoy ustedes nos ayudaron a profundizar de manera muy interesante con relación a los mandamientos. Ahora, el sábado como día de reposo, si pueden encontrar unos versículos que hablen de que el pueblo de Dios se le motivó a recordar y a guardar el sábado como prueba de fe de Dios, hacia Dios, antes de llegar al Sinaí, antes de llegar a donde Dios le iba a dar las tablas de piedra a Moisés. En otras palabras, encontrar al pueblo de Israel obedeciendo el sábado y guardando el sábado antes de llegar al monte Sinaí. Esa es la primera investigación. La otra investigación es encontrar un versículo que nos diga que vamos a obedecer y adorar. Mejor dicho, vamos a adorar a Dios en el día sábado por la eternidad, en la tierra nueva. Cuando Dios pueda crear, cuando vaya a crear cielos nuevos y tierra nueva,
en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva se va a adorar a Dios en el sábado. Cada sábado iremos a adorar a Dios. Así que consigamos un versículo donde encontramos al pueblo de Israel adorando a Dios, obedeciendo el sábado antes de llegar a Sinaí, y otro versículo que nos muestre que adoraremos a Dios en la tierra nueva los sábados. Tierra nueva en sábado. Está muy clarito. Así que interesante. Investigación para el próximo viernes. Va a estar muy, muy interesante como el de hoy. Listo. Esto está bueno. Yo creo que las clases se deben entender un poquito más porque es que esto ahora está bueno. Esto cada vez se pone buenísimo, buenísimo. Bueno, no, y miren, les digo algo, Andrés. Y ahora cuando lleguemos al tema del estado de los muertos, esto va a estar buenísimo. Yo creo que eso nos va a llevar, creo que dos semanas. Dos temas, dos sábados, dos viernes. Sesiones. Porque es que hay que profundizar mucho en estos temas. Y yo creo que estamos llegando a los temas más sólidos, más consistentes, en donde hay que tomar un poquito más de argumento bíblico. Y por eso le estamos pidiendo que ustedes nos ayuden a profundizar un poco más, a investigar, y eso nos va a dar más consistencia en el estudio bíblico. Así que a estudiar, a investigar. Tengo una pequeña propuesta, ¿no? Sí. Pienso que ya después que se concluyan los temas de la fe de Jesús, seguir como con un estudio sistémico de la Biblia, de las personas que quisieran aprender un poquito más de la palabra de Dios. Es bonito. Miren, a medida que uno va conociendo la palabra, uno se va como enamorando, como que quiere saber más, como a veces a mí ya me toca como calmarme y decir, oye, ya son como las 2, 3 de la mañana, porque uno como que más, entonces te das cuenta que es una conexión desde el Apocalipsis hasta el Génesis. Entonces sería bueno que hiciéramos un estudio después que terminemos esto, el que quiera. No te preocupes, Janet, tranquila. Sí, vamos vamos a coordinarlo con Andrés. Sí, pero no habría más material. Tenemos los temas, los estudios temáticos, escoger temas generales. Tenemos los estudios. Por lo pronto, concentrémonos. Sí, pero concentrémonos por ahora, en esta serie de estudios. Sí. Cuando ya terminemos, seguimos planeando. No te preocupes, Janet, pero la idea es esa. Se puede con temas generales o con profecías o temas. Ahí los cogemos después. Pero es muy buena propuesta y lo vamos a hacer. Lucy. Ese es el tipo de estudiante que a Yanel está pasando como a mí, con la madrugada de Jesús. Yo comienzo la madrugada de Jesús, vea, cuando se me acaba una madrugada con Jesús, yo no sé qué hacer. Porque ya me queda como el hábito. Aquí el año pasado se hizo 40 días de amanecer con Jesús. Vea, cuando se acabaron esos 40 días, yo no encontré